cuando yo profetizo, generalmente tengo imágenes, estoy orando por alguien y comienzo a ver cosas en mi mente, como, no sé, imaginación. Entonces, ¿yo cómo sé que son de Dios? Yo creo que he pasado tanto tiempo desde, no sé, yo creo que Dios me comenzó a hablar muy fuerte desde los 4 años acerca de las personas, que cuando yo sé que tengo una impresión, una imagen en mi mente, yo digo, esto es de Dios, porque a mí no se me pudo haber ocurrido. Generalmente conozco a gente nueva y veo su cara y se me viene algo a la mente. Y yo digo, eso no pudo haber sido concebido desde mi imaginación. Entonces estoy entendiendo que es un lenguaje de Dios que se está comunicando conmigo. Entonces, ¿cómo yo aprendí a diferenciar cuándo es de Dios o cuándo es de mi alma o cuándo es de mi mente, etcétera? Fue cuando comencé a conocer realmente lo verdadero dentro de mí. Mucho tiempo o muchas veces pude haberme equivocado en el tema profético, pero yo empecé a darme cuenta con más claridad y con más visión cuándo era Dios, cuándo era Él que se estaba comunicando conmigo. Y una de las cosas más importantes que yo creo que necesita todo cristiano, que no es solamente para el que va a profetizar o el que se quiere mover en lo profético, es tener una vida de profunda intimidad. Entonces, vamos a ver en esta clase cuáles son los temas con respecto a la intimidad, cuáles son las formas de tener intimidad, qué cosas se deben practicar continuamente para no perder una intimidad con Cristo y en realidad desde dónde viene el origen de esto. Que, por ejemplo, suena bonito decir, yo quiero tener una vida íntima con Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué es necesario tener una vida íntima? ¿De dónde surgió esto? ¿Será que Jesús nos encomendó tener una vida íntima? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Etcétera. Entonces, estos puntos son importantes para que usted pueda afirmar su identidad desde el origen, su identidad desde el corazón de Dios, desde lo que Él tiene preparado para cada uno, ¿cierto? Entonces, hay que entender dos cosas, que una vida íntima no se puede concebir con un hombre natural, sino que la vida íntima se concibe desde el hombre espiritual, porque a la carne no es provechoso buscar a Dios, ¿se entiende? A veces yo digo, no sé, a mí me pasa, no sé si a todos les pasará, pero yo tengo que hacer, no sé, trabajo para la universidad, pero después digo, ya tengo este tiempo libre, ¿qué hago en este tiempo libre? Voy a ver una película. Voy a ver una serie, ¿cierto? Y para la carne es bueno, para la carne es entretenido o estar en redes sociales, pero el espíritu, ¿qué está gimiendo, qué está clamando dentro de ti? Como busca a Dios. Este es tu tiempo, puedes buscar a Dios, lee la Biblia, haz algo que te haga crecer a ti, pero para la carne no es provechoso. Entonces, claramente es evidente que la vida íntima con el Señor, que la vida espiritual con el Señor solo se concibe desde el ser espiritual. Pero si tú vives una vida constante en tu carnalidad y en tu naturaleza, te va a ser difícil y a veces imposible comenzar a tener una vida íntima. Entonces, por eso Jesús también decía, yo les ruego les recomiendo que mueran a los deseos de su carne, porque él sabía que al hombre le iba a costar morir a los deseos de su carne, pero no era imposible. No era imposible de que muriera su carne como él lo hizo, por eso él vino como hombre, por eso él vino como carne, para demostrarnos y hacernos ver que sí es posible vivir continuamente en el espíritu. Así que así le doy inicio a la clase 4 de intimidad, conociendo lo verdadero. Y dice, unión vital. ¿Qué es tener comunión? Comunión está compuesto por dos palabras, como una unión, una vida en común con Él. Y dice Juan 15, creo que este versículo a mí me marcó muchísimo y siempre lo leo y siempre porque me hace mucho sentido el por qué yo vine a la tierra o por qué usted vino a la tierra. Y dice, las palabras que he pronunciado sobre vosotros, ya
os han limpiado. Así que deben permanecer en unión vital conmigo, porque yo permanezco en unión vital con ustedes. Porque como el sarmiento separado de la vid no da fruto, así tu vida será infructuosa si no vives tu vida íntimamente unida a la mía. ¿Ok? Así tu vida será infructuosa si no vives tu vida íntimamente unida a la mía. Yo soy la vid que brota y vosotros sois mis sarmientos, mientras viváis en unión conmigo como vuestra fuente, la fecundidad, o sea, la vida, brotará de vuestro interior. Pero cuando viváis separados de mí, seréis impotentes. O sea, no hay vida, no hay fruto, no hay nada para alguien que vive de forma natural, carnal, lejos de Dios. Dice, si una persona se separa de mí, es desechada. Esas ramas son recogidas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Pero si vivís en unión vital conmigo, y si mis palabras viven con fuerza dentro de vosotros, entonces podéis pedir lo que queráis y se hará. En este versículo me impacta mucho la vitalidad que tiene el entender qué es tener comunión con Dios. Si tu vida y tú ves hoy, quiero que se examinen su vida, mira tu vida y ve cuánto fruto del Espíritu, fruto de Dios tienes. Si tú comienzas a mirar tu vida de cuánto fruto y cuánta verdad de Cristo hay, tú puedes decir, estoy viviendo una vida íntima, pero puede ser que tu vida no está dando frutos. ¿Y qué frutos, Tabita? ¿Qué frutos? Por ejemplo, no sé, si hay un momento en que, no sé, te toca la bocina y tú vas en el auto y tú te enojas, te enfadas porque alguien se cruzó y lo primero que sale es como y te enojas y te airas, quizás porque tu vida íntima no está dando fruto. O quizás te airas mucho con tus hijos que dejan el desorden, qué sé yo, y tu vida no está dando fruto, que es frutos apacibles, frutos de bien. Por ejemplo, yo compartía el otro día, fuimos a ministrar a una plaza y yo veía que la gente de la iglesia venía a reunirse, a adorar, pero yo veía a la gente llena de lepra. Y era fuerte para mí. Yo decía, ¿por qué vienen como zombies leprosos? No entendía, no los conocía. Y el Señor me dice, porque mi iglesia se ha contaminado y ha vivido con el mundo. Y yo veía una iglesia leprosa. Y yo estaba como, Señor, ¿qué hago aquí? Y empecé a orar, a hablar en lengua, y el chico me dice, Tabita, o sea, no me conocía, me dice, ¿tú puedes pasar a ministrar? Y yo como, ¿por qué me llama a mí si no me conoces? No sabes nada de mí, me estás pidiendo que yo pase a hablar. Y había mucha gente, y yo dije, bueno, si me invitan, voy a tener que decir lo que estoy viendo. Y me paro frente a la gente y les comienzo a decir, ¿cuál es el propósito de ser cristiano? ¿Cuál es el propósito por el cual tú naciste para seguir a Cristo? Y la gente me mira y yo les digo, es ser como Jesús. ¿Y qué hizo Jesús en la tierra? Milagros, señales, prodigios, maravillas, hacía infinitas cosas. Y yo le decía, ¿y la iglesia está viviendo como Jesús vivió? Te pregunto, ¿qué tantas señales de Jesús están ocurriendo a través de ti? Quizás nada. Tabita, ¿sabes qué? Me da hasta miedo orar por un enfermo. Me da miedo quizás decirle una palabra a alguien y equivocarme. Es porque estás viviendo en tu carne. Pero el Espíritu dice, yo los llamo y los comisiono para ser discípulos. ¿Y quién eran los discípulos? Que en Hechos 2, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a vivir una vida llena de frutos, de unión vital, como dice Juan 15, donde la fecundidad, donde la vida brotaba. Entonces, si tú hoy no estás viviendo como los discípulos, si no estás viviendo como un amigo íntimo de Jesús, es porque te falta comunión y es porque te falta intimidad. Entonces, cuando yo ministraba y predicaba a los hermanos, yo les decía,
Y esto me llamó mucho la atención porque yo les decía, yo en mi espíritu puedo ver cómo están deprimidos, cómo están angustiados, cómo tienen lucha en la mente, pensamientos de suicidio, y era mucha gente, hermanos, de verdad, mucha gente. Y yo les digo, yo siento que aquí hay personas que necesitan que Dios salga a su encuentro para comenzar a vivir como discípulos de Dios, porque ¿de qué sentido tiene? Y yo creo que es hermoso, sí, es hermoso cuando la gente va a predicar a las calles, a cualquier persona y le entrega un mensaje de esperanza, pero más evidente y más poderoso es y más eficiente es que tú no solo hables de Cristo, sino que tú muestres a Cristo. Entonces yo le digo que se pongan de pie todos los que están en esta situación, con pensamientos de muerte, etcétera. Y le digo, hermanos, 100 personas, que eran el total de gente que había ido, se pararon. ¿Y qué demuestra eso? ¿Qué demuestra eso? Hoy que son malos. No, demuestra que no tienen vida íntima con Dios. Tabita, ¿tú tienes luchas en tu mente? Sí, tengo luchas en la mente, pero yo con la intimidad me he podido dar cuenta que comienzo a hacer mi cable a tierra, que comienzo a estabilizar en todo, en mis emociones, en mis sentimientos, y a entender que a veces no son ataques míos, que no son pensamientos míos, sino que son ataques de las tinieblas. Entonces comencé a conocer lo verdadero teniendo intimidad con el Señor. Y aquí dice, la comunión íntima. ¿Cuándo tenemos comunión con Dios? En primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos a la vida eterna. O sea, dice, como ellos vieron a Jesús, como vivieron con Jesús, la vida fue manifestada, la hemos visto y la testificamos, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, o sea, se les hizo vida a ellos también lo que Jesús hacía. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, con los discípulos. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo tenemos comunión con Dios? Cuando vivimos, cuando testificamos, cuando anunciamos, cuando hacemos lo que Cristo hacía en la tierra. ¿Para qué es la comunión íntima con Dios? Les digo algo, yo en un momento buscaba a Dios porque quería tener dones, porque quería que Dios me usara, porque quería muchas cosas, pero entendí que la fuente de tener comunión con Dios era el amor. Y que yo no necesitaba todo lo que Dios quería hacer conmigo o darme a mí, porque lo que yo más necesitaba finalmente era su amor. Porque yo podía ser usada en milagros, podía ser usada en señales, pero si yo no tenía la fuente de mi corazón en el amor que yo tenía al Padre, todo eso era vano y me volvía a sentir vacía. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacerle entender con esto? Que la fuente de la comunión íntima con Dios está íntimamente relacionada en cuánto amor sentimos por el Padre. En la Biblia, el otro día leíamos con David, Juan, estábamos leyendo el libro de Juan y lo estamos escuchando, y decía, los que me aman, me obedecen. Y ahora te pregunto, ¿cuánto estás tú amando a Dios? Quizás por eso Jesús decía muchas veces, y yo a veces lo digo como broma, pero broma porque les digo a mi amigo, ustedes solo de labios me honran, pero yo creo que esa palabra cuando Jesús le decía al pueblo de Dios, ¿saben qué? Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos.
Entonces, ¿qué diría hoy Dios de ti? Quizás solo de labio estás honrando a Dios, pero tu corazón está lejos de Él. Porque si tu corazón está unido a Él, tendrías la comunión íntima y estaría de tu ser brotando vida, brotando señales, brotando comunión, brotando amor, brotando paz, brotando gozo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Cuántos de ustedes hoy están viviendo esas tres dimensiones del reino? ¿Será que solamente de labios honramos a Dios, pero en realidad nuestro corazón ha estado lejos de Él? Y te digo que es fácil amar a Dios. Es fácil amar a Dios, pero todo se trata de un corazón humilde y necesitado. Si tú dices, ¿sabes qué, Dios? Mira, yo te necesito para tales cosas, pero para esto no te necesito. Y a veces lo hacemos inconscientemente. Hay áreas que se las rendimos todas, así como, Señor, toma todo esto. Pero cuando te falta el dinero, en vez de clamar a Dios o sentir paz, te desesperas. Es porque esa área no está completamente rendida. Entonces, en todas las áreas, la comunión íntima está muy relacionada, primero con el amor que sentimos hacia Él y segundo con la humildad. Si tú tienes humildad y tú cuando les digo algo, yo a veces siento que voy haciendo las cosas como avión, que voy así como hacia arriba y que voy súper bien con Dios y que voy quizás arriba de un caballo, cabalgando a toda velocidad, avanzando a sus propósitos. Y de repente, cuando tengo comunión y oro en mi secreto, Dios me dice, Tabita, tienes celos. Y yo así, yo tengo celos, ¿cuándo no me di cuenta? Y después me dice, Tabita, ¿te falta fe? Y yo estoy, no, Señor, si no me falta tanta fe. Y después me dice, Tabita, tú estás controlando cosas que no quiero que controles. Y eso solo me pasa, y se los digo de verdad, solo me pasa cuando estoy en comunión e intimidad con Él. Cuando aparto tiempo, porque a veces estoy en la superficie compartiendo y pueden ver, oh, ella es llena del Señor y bueno, qué bonito, qué hermoso lo que el Señor hace. Pero yo vuelvo al secreto y Dios me corrige. Y eso me hace tener una verdadera vida en Dios. Pero si tú no tienes lo esencial, que es la intimidad, la profundidad, tu vida va a ser una mentira. Porque tu carne no te deja ver tus debilidades. Por ejemplo, un ejemplo que yo se lo hago siempre a los adolescentes, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes pueden ver sus defectos? Ya, y todos me nombran sus defectos. Y ahora, ¿cuántos de ustedes pueden ver sus virtudes? Y a toda la gente le cuesta un montón reconocer sus virtudes. Porque en la carne nosotros vemos solo lo superficial, pero en el espíritu podemos ver la profundidad y la verdad. Hay momentos en que yo me he sentido la mujer más orgullosa y me duele y digo, Señor, yo no quiero ser orgullosa. Y voy a la presencia de Dios y Él me dice, Tabita, yo amo de ti la humildad y la sencillez. Y eso a mí me ha enderezado. Es como si cada vez que me quiero distorsionar de su molde, como él dice, yo soy el alfarero de tu vida. Y yo creo que muchas veces yo voy así, me está moldeando, formando, y a veces yo comienzo a vivir en la carne y digo, no, yo no sirvo para esto, y comienzo a deformarme de ese molde que Jesús me está preparando. ¿Y qué hago? Y Jesús viene y me dice, Tabita, esto no es como tú estás creyendo. Mira, date cuenta cómo Satanás te está engañando. Y eso solo pasa en intimidad. El alfarero solo te puede moldear cuando tú tienes comunión. Y dice, ¿cómo se manifiesta la comunión con el Padre? Juan 5:19.
Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer del Padre, porque todo lo que él hace, eso también hace el Hijo juntamente. Aquí la comunión máxima que a mí me impacta es la vida de Jesús con el Padre, porque Él siendo hombre, porque Él viniendo a la tierra, porque Él teniendo luchas en su carne, teniendo luchas en su naturaleza, decía que Él hacía todo lo que veía hacer al Padre. Entonces, dime cuál es tu modelo a seguir. Quizás te has conformado a una iglesia. Miren, a mí me dicen que en la iglesia yo debo servir, así que estoy todos los días sábados a las 5 de la tarde puntual sirviendo a mi iglesia. ¡Ey! ¿Y tú crees que toda la comunión de la semana se resume a tu servicio en la iglesia? ¿Ese es tu modelo a seguir? Dice que nosotros debemos hacer lo que Jesús hizo, debemos vivir como Él vivió. Él debería ser nuestro modelo a seguir. Les comento algo que puede ser que para algunos no lo compartan, pero creo que a mí me impactó mucho. En el libro de Rick Joyner de la búsqueda final, en un momento, no sé si es la búsqueda final o el llamado, pero en un momento se encuentra con Pablo y comienza a hablar con Pablo. Y Pablo le dice, estoy triste. Y le dice, ¿por qué tú sientes dolor en tu corazón? Y le dice, sí, porque miro a la tierra y veo que la gente hace doctrina de lo que yo digo y no vive conforme a cómo Jesús vivió. Y a veces nos amoldamos tanto a las doctrinas que dice Pablo, hagámoslo así, que era mucho más práctico, que es una gran herramienta para la iglesia, pero tu primer modelo a seguir debe ser Jesús. Tu primer modelo a seguir y a responder es Jesús. Luego tú vas a servir con el corazón correcto en la iglesia. Luego tú vas a hacer las cosas correctas con tus hermanos. Pero tu primer modelo a seguir es Jesús. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, él no hacía esa diferencia. Cristo era así, yo soy así. No, sino que Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él siguió su ejemplo, que era Jesús. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que Pablo dijo esto, es que Pablo hizo esto, pero ¿por qué no dice mejor, sabes que el Espíritu Santo me dice tal? Entonces, toda esta comunión se manifiesta luego de la muerte de Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta la comunión con Dios y con Jesús? A través del Espíritu Santo. Y dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y este versículo marca mi corazón cuando yo digo, yo nací, por ejemplo, ustedes, o cada uno de nosotros, a mí me pasó, llegué a la adolescencia y dije, yo ya no quiero vivir como esta cristiana. Yo ya no quiero vivir como, así que me voy a hacer las cosas que hace el mundo y me da lo mismo y todo, pero todo esto pasó por un dolor en mi corazón que pasaba en mi familia, yo viví situaciones muy complicadas. Entonces yo decía, yo no quiero seguir siendo imitadora de Cristo, etcétera. Y les digo algo, yo era la peor mundana del mundo, porque yo intentaba hacer las cosas malas y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, tú eres mía, tú eres mi hija, eres mi adoradora. Y yo así, pero yo quiero apagarte, yo quiero apagar esa voz en mi interior y decir que no te quiero escuchar, porque ahora quiero vivir como el mundo. Y Dios me decía, no, 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 no. Y me buscó durante un año. Él me buscaba a mí. Porque yo, con dolor en mi corazón, solo quería no saber más de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que entendí un día, yo quería proyectarme a ser arquitecta para tener dinero, para sacar de la pobreza a mi familia, y bueno, me voy a esforzar por estudiar, por ser la mejor, y voy a ganar dinero, etc. Pero un día Dios me empezó a decir, entrégame eso. Y yo, pero Señor, si mira, estoy haciendo las cosas por algo bueno, yo quiero dinero, yo quiero esto. Y el Señor, hey, entrégame eso.
Y yo como, ok, ya te entrego la carrera, te entrego todo, Señor, te entrego mis sueños. Y comencé a entender que mi vida no había sido enviada a la tierra para vivir como yo quería, sino que mi vida fue enviada a la tierra para vivir como Él quería. Y solo se te va a revelar cómo es tu propósito y tu llamado si tienes comunión con Dios. Quizás has pasado 50 años de tu vida, 40 años de tu vida viviendo para ti mismo, viviendo como has creído que es correcto, pero aún hoy es el día para que termines tus días de vida viviendo como Él quiere que tú vivas. Y les digo que han sido las mejores temporadas de mi vida, el mejor tiempo de mi vida, vivir como Él quiere que yo viva. Me siento plena, me siento con mucho más gozo, nunca más sentí como depresión, nunca más sentía angustia, nunca más sentía... fue increíble, ni siquiera podría decirte, mira, se hace esto, no sé ni cómo pasó, pero cuando comencé a rendirme a todo lo natural, comencé a vivir por el Padre espiritual, así como Jesús lo dice en Juan 6:38. Y en Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y para que el Padre, para que el Espíritu te lleve a esa vida, debes, pero que debes aprender a que el Padre tome todo de ti, todas las áreas de tu vida y comienza a vivir y a crecer dentro de ti tanto que no te vas a dar cuenta cómo Dios te va a usar, cuando Dios está hablando a través de ti, cómo te salen palabras. Y todo eso es a través de la comunión. Después dice, la vida del Espíritu, como hijos de Dios, nacidos del Espíritu, el volver a nacer. Aquí está la historia de Nicodemo, que esta historia también me marcó mucho, porque yo creo que Nicodemo realmente era como yo, que yo quería entender a Jesús desde mi razón, que yo quería, no sé, ayunar, orar para que Él me diera cosas, pero Jesús le estaba hablando de algo totalmente nuevo, y le dice en Juan 3:3, antes de que una persona pueda percibir el reino de Dios, debe experimentar primero un renacimiento. ¿A qué se refería Jesús cuando le estaba diciendo a Nicodemo esto, volver a nacer? Que no es solamente, porque yo antes tenía este concepto, que nacer del Espíritu era hablar en lenguas. Era cuando venía el hablar en lengua, yo iba a nacer del Espíritu. Y en la iglesia, no sé, creo que se enseñaba mucho eso. Pero entendí que el volver a nacer no se trataba solamente de que yo hablara en lenguas, sino que el volver a nacer era decir, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no vivo más por mí, sino que ahora vivo por ti. Y comencé a experimentar milagros, señales. Yo decía, ¿qué es lo profético? Hace 10 años atrás, no, digamos que 15 años atrás, nunca yo había escuchado que era un profeta, que era esto, solamente escuchaba predicar al pastor y Dios me hablaba y yo no tenía idea por qué Dios me hablaba, porque yo tenía visiones, etcétera. Pero el Espíritu Santo comenzó a crear en mí una vida íntima con Él, que me hizo ir entendiendo y comprendiendo que yo debía volver a nacer para yo no vivir más de forma natural. Y después le dice Juan 3:4, el conocimiento humano y el conocimiento revelado. Cuando le dice Nicodemo, cuestiona y le dice, ¿cómo puede renacer un hombre de cabeza gris? Es imposible que alguien vuelva al vientre materno por segunda vez y renazca. Y yo creo que esta situación, el conocimiento humano, se opone constantemente al conocimiento revelado que es el Espíritu. Te pregunto, si hoy yo te pongo a profetizar y digo, apago la reunión y pongo a cualquier persona X y te digo, ahora profetiza, quizás tú dirías, no, no estoy preparado para esto. No, no, es que todavía me falta. Es que todavía vamos en la clase 4, entonces no puedo profetizar yo.
¿Qué está pasando ahí? Que el conocimiento humano, tu razonamiento humano, va en contra del conocimiento revelado. Si Pablo dijo ya hace muchos años, yo anhelo que todos ustedes profeticen, es porque estaba habilitando que toda la iglesia iba a profetizar y que todo aquel que quisiera iba a poder tener acceso a eso. No que todos iban a ser profetas, pero sí que todos iban a tener acceso a la profecía. Entonces, ¿qué son las cosas naturales hoy que estás poniendo como excusas para no vivir una vida en comunión con Dios? Te vuelvo a preguntar, ¿qué quizás son tus años? Es que mi hijo tiene más pasión que yo para Dios, así que él lo haga. No, que mis generaciones, mis nietos lo hagan. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es el conocimiento humano que se está oponiendo al conocimiento revelado que es a través del Espíritu? Y luego, y decía, a mí me llama la atención que en esta versión Jesús, o sea, las notas decían, Nicodemo vino buscando conocimiento, pero Jesús le ofreció vida. Nicodemo quería entender, muéstrame la escritura, ¿qué debo hacer? 5 pasos, 3 pasos, ayuno 3 días, 1 más, 5 menos. Y mucha gente intenta vivir su vida en Cristo siguiendo pasos, siguiendo, ya, ahora me metí a la escuela profética, ahora 1, 2, 3, profetizo. No, la vida del Espíritu es vida, no es con todos de la misma forma. Entonces tú no puedes creer que en tu mente pequeñita, va a caer toda la respuesta que Dios tiene para darte, todas las formas que Dios tiene para hacerlo contigo. Y todo esto no va a caer si tú no vives en una vida en el Espíritu. Es necesario entender aquello. Y dice, porque el reino natural solo da luz cosas naturales, pero el reino espiritual da a luz vida sobrenatural. Entonces, si hoy tu vida, examínense su vida, examínense, ¿cuánto estoy viviendo en lo sobrenatural? Quizás estás trabajando un montón porque no tienes la fe para creer que si tú trabajas menos, Dios te va a proveer de manera abundante. Si esas son sus promesas. Quizás tú has leído la Biblia y tú sabes que Dios es un Dios proveedor, pero no se ha hecho vida en ti. Es porque falta luz para dar vida a lo sobrenatural. Y solo la luz es a través de la vida del Espíritu, por la comunión íntima. Efesios 4:21 dice, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y que os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Y a mí me impacta mucho cómo la Biblia nos lleva una y otra vez a decirnos que somos semejantes a Él. Y te pregunto, ¿qué tan semejante? Anota ahí en tu cuaderno, y esto le voy a dejar un tiempo, del 100% que es Dios o lo que tú has conocido de Dios, ¿cuánto es que tú te pareces a Él? ¿Un 1%, un 10%, un 50%, quizás un 0,1%? Quiero que te respondas a ti mismo. ¿Cuánto es que tú te estás pareciendo a Dios? ¿Cuánta es tu semejanza a Dios? Y todo esto lo adquirimos a través de la comunión íntima. Luego de que lo anotaron, yo aquí estoy
comprimí hicimos una escuela de intimidad y comprimí todo para hacerlo en una y en una hora. Pero creo que es muy importante que usted reflexione en su vida y que su espejo no sea el estigma del pastor, el estigma de la hermana, el estigma familiar, sino que tu espejo hoy es Jesús. Él te está invitando a que te mires en el espejo y que lo veas a Él y que tú digas, Jesús, ¿cuánto me parezco a ti? ¿Cuánto estoy haciendo tu real voluntad? Porque si yo hago tu voluntad es porque me estoy pareciendo a ti. ¿Qué tanto de ti tengo, Jesús? Y ahora, la parte más práctica, por así decirlo, del por qué o cómo yo obtengo una vida en comunión íntima con Dios, es a través de la disciplina espiritual. Ayer con David hablábamos, nosotros somos como, no sé, por ejemplo, nos gusta, escuchamos la Biblia a la mañana, esta semana yo dije, ya me levanto a las 6 a orar, y me estuve levantando con mis hermanas, y estábamos ahí, y yo decía, siento que algo me falta en el día, como que a la vez igual sentía que me faltaba más. Entonces yo hablaba con David anoche y yo le decía, amor, siento que la vida espiritual es igual al ejercicio físico. No sé si aquí hay alguien que entrena o que lo hizo en algún momento de su vida, ¿ok? Y creo que el mayor enemigo de la disciplina con respecto al ejercicio y también con respecto a la disciplina espiritual es la flojera, es la pereza, es el conformismo. Creo que esas tres cosas comienzan a luchar directamente contigo cuando tú te quieres disciplinar. Y te digo, a veces nos pasa al ser humano que queremos tener respuestas rápidas e inmediatas. Ya, esta semana llevo una semana orando, así que espero que Dios me use para tal cosa. O no, esta semana pasé una semana orando, entonces ya no puedo vivir un bajón como los que estaba viviendo. O llevo una semana orando y ya no quiero tener más sueños sexuales. Y te digo que si tú vas a alguien que ha entrenado o que ha corrido y tú le preguntas, hey, llevas una semana corriendo, qué bueno, ¿cuál es tu avance físico? Muéstrame tu abdomen, muéstrame tus piernas. Y creo que nadie vería una diferencia en alguien que lleva una semana corriendo o levantando pesas. Quizá internamente puede estar más fuerte, pero su musculatura no ha cambiado, quizás no ha bajado ni 1 kilo. Entonces te pregunto, ¿por qué eres tan inconstante y te desanimas tan pronto cuando adquieres una disciplina espiritual? Yo te digo que yo creo que después de un mes se comienzan a ver cambios en una persona que ha tenido un ritmo de ejercicio físico. Así también lo es la vida espiritual. Pero te digo que cuando te empiezan a hacer hábitos en la disciplina, no te das cuenta cómo lo empiezas a anhelar tanto, tanto, pero tanto que ya no te vas a conformar a orar una vez al día y no te vas a dar cuenta ni reconocer, ahora quiero orar más veces al día, ahora quiero hablar más en lenguas, ¿se entiende? Porque la vida espiritual va en ritmo y en función del espíritu, de cuánto tú vas muriendo a la flojera, a la pereza, al conformismo y a decir, Señor, yo quiero más, Señor, yo quiero más. Y la disciplina espiritual quiero que ahí la alineen con el hambre que tenemos por Dios. Si tú no tienes hambre, no te vas a disciplinar y te vas a conformar a ir al culto del domingo todos los domingos y vas a ser un buen dominguero. Pero tu vida espiritual en la semana nula, quebrada. Entonces, disciplina espiritual lineada a cuánta hambre yo tengo por Dios para crecer, para nacer de nuevo, para ser como Él es.
Y dice, ¿por qué nos disciplinamos? Hebreos 12:9. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Cuánto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El primer objetivo de la disciplina es ser santos como Él es santo. Y si hoy miras tu vida y dices, me falta mucha santidad, es porque no te estás pareciendo a Él y es porque no tienes disciplina espiritual. Entonces, disciplinas espirituales, Tabita, ya, desde ahora me siento arrepentida, siento aquí que no me parezco nada a Jesús y necesito hacer un cambio en mi vida. ¿Cómo tenemos cambios? ¿Cómo podemos practicar estos cambios? ¿Cómo podemos decir, no sé, es como la rutina que te da un personal trainer cuando vas al gimnasio por primera vez y te dice, ya, mira, de aquí tú haces 10 minutos de pierna, 20 minutos de cardio, 10 minutos de brazo. Asimismo, es el Padre entrenándonos a nosotros de esa misma forma, a través del ayuno. Lucas 5, 33 al 35, eso se lo voy a dejar para que lo lea usted y anótelo ahí. Tabita, ¿qué tan frecuente ayunamos? Y este versículo es cuando Jesús le dice a los fariseos que le preguntaban por qué tus discípulos no ayunan. Y dice, ¿por qué tus discípulos no ayunaban? Y Jesús le respondía, cuando el esposo les sea quitado, deben ayunar. Tabita, ¿desde cuándo deberíamos haber llevado una vida de ayuno? Desde el día en que tuviste conciencia de que estabas en la tierra y comenzaste a vivir entre el bien y el mal. Yo realmente, yo leo Joel y dice que incluso ayunaban las que amamantan y decía, es como, el bebé también tuvo que pasar su proceso de ayuno. O sea, ¿se pueden imaginar eso? Para muchos podría ser desnaturalizado. Pero yo creo que estaban haciendo vivir a su hijo en una vida del espíritu y enseñarle que el espíritu era más importante que vivir en la carne. Entonces, tú mira tu vida y pregunta, ¿cuánto ayuno? Y yo les doy una idea. Si tú no ayunas nunca, no, es que Tabita, mira, ¿sabes qué? Yo tengo problema la insulina, la diabetes, la hipertensión, Haz un ayuno y di, Espíritu Santo, regula mis niveles de sal, de azúcar, de esto otro, de esto otro. Un día yo ayuné porque me dijeron que tenía anemia. Imposible hacer ayuno con anemia. Pero yo dije, Señor, yo creo que tú me sanas. Así que me puse a ayunar y fui al médico de nuevo, me hicieron el examen y ya no tenía anemia. No comí carne, no tomé la B12, no hice nada. Pero yo quería vivir una vida en el espíritu y no quería tener un impedimento. Pero esto se lo dejo a cada uno de ustedes. Diga, propóngase ahí, me propongo a ayunar una vez a la semana, ayunar una vez al mes, me propongo a qué, ¿cuál va a ser tu decisión hoy? Y les digo que yo al comienzo ayunaba y me costaba un montón, pero ahora ayunamos y es otra cosa, quiero más ayuno, quiero vivir más ayuno. Incluso intentamos no ayunar porque David adelgazó muchísimo y ahora estamos en proceso de que él coma más y para venir de nuevo a ayunos fuertes que a nosotros sentimos que sin ayuno no vamos a ver la promesa de Dios cumplida. Porque en nuestra naturaleza el ayuno hace que tú mueras a los deseos de la carne. Es increíble cómo ya no quieres pecar de la misma forma, porque el ayuno te purifica. Luego, la oración constante. Aquí yo creo que usted debería poner, me propongo orar mínimo 10 minutos al día.
mínimo. Me propongo orar, Tabita, ¿sabes qué? Yo me voy a proponer a orar en las mañanas. Yo me voy a proponer a orar todos los días antes de dormir, pero esta oración no va a ser como... No, sino que usted se va a preparar, así como cuando a usted lo invitan a salir. Cuando a usted lo invitan a comer, ¿qué hace? Se arregla y se peina, se perfecciona, se va así, pero hermoso, no se va ni con la caña, y se lava los dientes. Entonces usted, si dice voy a orar en las mañanas, bueno, se va a levantar de la cama y va a decir, bueno, Espíritu Santo, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo? Y que sea una oración íntima, que no sea repetitiva. Jesús casi en todo, Juan, cuando lo leíamos con David, nos llamaba la atención porque les decía, son vanas repeticiones, y a veces nosotros, sus oraciones son vanas repeticiones, y a veces creemos que los católicos quizá, porque dice 1000 veces el Padre Nuestro, son vanas repeticiones, pero te digo que yo me he dado cuenta que la iglesia vive en vanas repeticiones, no porque repita siempre lo mismo, sino que el corazón está, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque... Y no hay una intención. Si no hay intención en tu oración, esa oración no va a dar vida. Profundizar. Profundizar, ¿a qué se refiere? A que puedas tener al menos en tu día un momento en que, no sé, tú escuches una adoración y que la adoración te comience a ministrar, que no solamente tú vayas a hablar en la oración, sino que tú tengas momentos para recibir de Dios o para darle a Dios, y que tú vas a empezar a entender cuál es su lenguaje. Hoy día tú me quieres dar algo, Dios, o quieres que yo te dé algo. Eso es profundizar, no es solamente orar por orar, orar porque me comprometí a hacerlo. O, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han estado en WhatsApp y le envían un mensaje que dice, oremos por tal persona? Y usted pone, amén, estoy orando. ¿Y cuántos de ustedes oran realmente? Quizás a mí me ha pasado que yo pongo, estoy orando, y en realidad no oré, o quizás dije, Señor, bendícelo, ten misericordia, pero no profundicé desde la compasión por esa persona. Entonces, profundizar es importante en la disciplina espiritual para que no solamente tú pidas y recibas, sino que también tú des. Porque recuerden que la comunión íntima, común unión, es que tú das y recibes, Él te da y Él recibe. Luego hablar en lenguas en Judas 1:20. Ese versículo es muy lindo, así que se los recomiendo que lo puedan leer. Hablar en lenguas. Nosotros hablamos en la clase pasada, en la clase práctica, y hoy día les va a tocar a ustedes, los que es su primera clase, los del grupo B. Hablar en lenguas es importante porque tu espíritu intercede como conviene. Hay muchas de tus oraciones que no han sido respondidas, ¿cierto? Hay muchas. Y te digo por qué, porque hemos orado mal y hemos pedido mal. Pero en el espíritu, cuando tú oras en el espíritu, todo lo del cielo se hace vida en la tierra. Tabita, ¿es importante que yo hable lengua? Sí, urgente. Tabita, ¿para cuándo debía haber hablado lengua? Para ayer. Tú ya deberías estar hablando en lengua. Es primordial que si alguien nace del espíritu, hable lenguas. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer vivir en el espíritu. Después la lectura bíblica, disciplinarnos. Salió ahora una versión de la Biblia que es con audio, que ellos como que actúan la Biblia y uno la puede escuchar. La Biblia, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Dramatizada. La Biblia dramatizada. Se las recomiendo. Le voy a pedir a Rodrigo si la puede enviar por el grupo. Mire, levántese o acuéstese escuchando la palabra. Jesús hizo esto, deténgase, medite, reflexione, es importante. ¿Sabes qué, Tabita? No, a mí no me gusta leer mucho. Bueno, ahora escuche. O sea, ya no va a haber excusa cuando lleguemos al cielo de decir, Señor, no leí tanto la palabra porque, no sé, tenía un problema en el ojo. No. Sino que ahora vas a tener que vivir y comerte la palabra. Ay, Dios mío, me pasé. Me queda una.
el nuevo hombre, Colosenses 3:10 al 11. No sé cómo voy a la hora, a ver, voy a mirar la hora. Me quedan 2 minutos y lo hice preciso. Gracias, Señor. Colosenses 3:10 y 11 dice, porque habéis adquirido la vida de la nueva creación, que se renueva continuamente a semejanza de aquel que os creó, dándoos la plena revelación de Dios. En esta vida de nueva creación, tu nacionalidad no hace ninguna diferencia, tu etnia, ni tu educación, ni tu estatus económico, no importa nada, porque es Cristo quien significa todo, ya que vive en cada uno de nosotros. El nuevo hombre. Quizás hoy tú necesitas ser una nueva mujer con una nueva determinación, un nuevo hombre con una nueva determinación. Quizás tú necesitas parecerte y en semejanza a Dios. Quiero que Colosenses 3 se haga vida en cada uno de nosotros, que sea la semilla plantada. ¿Sabes qué, Señor? Un día van a pasar 4 años de tu vida más adelante. Quizás no nos volvamos a ver o a hablar, pero lo que importa es que esta semilla se plante en tu corazón y tú desde hoy en adelante ya no digas, ya, Señor, no importa cómo vivo, me levanto al día, Señor, estoy viviendo quizás rutinariamente, depresivamente. No, sino que desde hoy en adelante tú pienses y anheles vivir como en semejanza a Cristo. Que Él vive dentro de cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo, para que tengamos una nueva vida, para que vivamos en comunión íntima con Él. Y te digo que solo teniendo comunión íntima, tú vas a poder saber cuándo Dios te habla, cómo Él te quiere usar, qué Él quiere hacer a través de ti. Pero sin comunión íntima solo vas a cuestionar, ¿y por qué tengo que hablar en lengua? ¿Y por qué Dios me tiene que usar? ¿Y por qué tengo que, no, y es que yo no sé si Dios me quiere usar en milagros? ¿Sabes qué? He escuchado un montón de gente que pregunta ese tipo de cosas, ¿y por qué debo hablar en lengua? ¿Y por qué Dios me tiene que usar? Y se conforman a un estilo de vida religioso, rutinario, igual que los fariseos. Ellos ayunaban rutinariamente, oraban rutinariamente, hacían todo lo correcto, pero sus vidas no daban frutos. Imagínense qué terrible, que hicieron todo lo correcto religiosamente, todo lo correcto, pero cuando vino el Salvador de sus vidas, no lo conocieron. Y te puede pasar lo mismo, que cuando venga un mover del Espíritu, que cuando Cristo quiera hablarte, tú no vas a conocer su voz, porque vives rutinariamente tu vida y en realidad no le has conocido. Qué dolor para Jesús fue saber venir a la tierra, aunque estaba profetizado, pero que cada vez le volvían a preguntar, Jesús, ¿quién eres tú? Ya, a ver, si eres el Hijo de Dios, haz un milagrito, a ver cómo para creerte. Y encima cuestionamos. Y te digo que si tú cuestionas un mover de Dios en una iglesia, en un hombre, en una este otro, de forma religiosa, estás haciendo lo mismo que los fariseos hicieron con Jesús al crucificarlo. Nunca alcanzaron a entender revelación de la intimidad, porque no lo conocían. Pero si tú eres del Espíritu y vives en el Espíritu, vas a saber reconocer al tiro cuando una persona vive en intimidad, cuando este es un mover de Dios, sí, es de Dios y estoy seguro y no lo cuestiono. Pero si tú entras en cuestionamiento a mirar, Patricio es así, o no lo digo por defenderlo, es un ejemplo, Patricio es así, no, sabes que lo profético no me tinca tanto, es que esa visión es demasiado loca, dime dónde está la palabra para creerte. Eso solamente evidencia tu poca intimidad. Porque si tú tienes intimidad, vas a reconocer cuando es de algo del Espíritu, aunque no lo entiendas, aunque no tengas el versículo ahí ya mismo, tú vas a reconocer, esto no lo entiendo ahora, Dios me lo va a revelar, y lo recibo hasta que Dios me lo hable. Y vas a tener un corazón de humildad. Pero si vives cuestionando, una chica, ese día que quebré la plaza, me dijo,
Me dijo con miedo, ¿sabes qué? He tenido muchos sueños, que me ha pasado esto y esto. Y me dice, y mucha gente me dice que no le haga caso a los sueños. Y yo la quedo mirando y le digo, no hagas eso. Tú tienes que creer a los sueños, es un lenguaje de Dios para ti, es un lenguaje que Dios tiene para tratar de comunicarse. Si tú vives en lo sobrenatural, Dios se está intentando comunicar contigo. Pero mucha gente le dijo, no es de Dios los sueños. Y ella tenía miedo de hacerle caso a algo que Dios le estaba hablando en un sueño. Y te digo que quizás tú cuestionas muchas cosas en tu corazón de tu iglesia, de los pastores, del movimiento, qué es Energema, o qué es lo profético, y por qué aquí, por qué allá. Pero solamente eso va a evidenciar tu falta de intimidad. Quizás hay cosas que yo como Tabita veo y digo, no estoy de acuerdo. Pero no por eso yo voy a agarrar una piedra y se la voy a lanzar a esa persona. Yo prefiero tener el corazón humilde y decir, ¿sabes qué, Señor? Esto no sé, no lo entiendo. Yo siento que no es así, pero háblamelo. Cámbiame. O muéstramelo a mí también. Es muy distinto antes de emitir un juicio, agarrar un piedrazo y lanzarlo a otro. Tu crítica y la murmuración evidencian una vida sin intimidad. Ya. Así que eso, voy a dejar de compartir. Espero que todas esas preguntas que tengan las puedan enviar al correo, envíenla al WhatsApp. Y voy a orar antes de que nos podamos ir a los grupos pequeños. Yo creo que la palabra de intimidad es la fuente, es como el fundamento de una casa. Es como realmente si tú tienes intimidad, vas a tener una casa estable. Y aunque vengan vientos, aunque vengan mares de prueba, aunque venga dolor, quebranto, etcétera, aunque te pase lo peor, tu corazón va a estar estable. A David nos ha pasado algo. Desde que nos casamos nos pasó como 3 veces que Dios me preguntaba, Tabita, ¿tú me seguirías amando si se muere David? Y yo así, oh my God, ¿por qué me haces estas preguntas? Y yo lloraba de solo pensarlo, porque yo sentía que el amor que tengo por David es algo tan puro que yo digo, no sé, no me imagino la vida sin él ahora en la tierra, desde que me casé y solo llevo 2 años. Y Dios me decía, ¿pero tú me seguirías amando? Y yo creo que mi corazón se partía como en 1000 pedazos. Y yo le decía, ¿sabes qué, Señor? Si solo conociera tu amor profundamente, si tu amor se revelara a mi vida de forma profunda, yo sería capaz de soportarlo todo. Así como Jesús lo hizo, ¿sabes qué? Hizo Jesús ir a la cruz y morir y sufrir quebranto y que le quebraran casi él de soportar por él. Y si tu fundamento en tu relación con Dios no es el amor, no vas a poder vivir una vida íntima con él. Y cada vez que venga una prueba y una dificultad, lo primero que vas a hacer, vas a buscar a alguien que te ayude, vas a buscar a alguien que venga, ¿sabes qué? La iglesia requiere mucho de los pastores para cosas tan mínimas como tomar una decisión, pero si tú tuvieras una vida en el Espíritu Santo te daría esa respuesta. Entonces yo te animo. Y para terminar con eso de que Jesús me preguntaba aquello, David tuvo una visión que moríamos viejitos, pero que yo fallecía primero. Y él pudo ver en esa visión que en su último día de vida, él escuchaba y veía tangible al Espíritu Santo. Entonces entendíamos de que solamente Dios en realidad solo quería llamar nuestra atención y decirnos, hey, yo quiero ser el centro de tu corazón, yo quiero ser lo suficiente. No hay nada que sea más importante que Dios, no es más importante mi esposo, porque puede ser que un día él no esté, no lo sé, pero lo único que debe ser vital, pero vital de como el oxígeno, es su comunión, es su intimidad. Él está a favor del matrimonio, él no lo va a destruir, él no quiere decir que va a descuartizar a tu familia, no es que todos vamos a padecer persecución, no.
pero Él quiere ver la intención de tu corazón. Así que ahora voy a orar por ustedes antes que pasemos a la sala. Y el que tenga dudas, ahí usted lo escribe en el correo, en el WhatsApp. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque no es una utopía, Señor, no es una fantasía. Cuando sentimos, Señor, que tú eres nuestro único amor. No ha sido, Señor, una mentira. Toda esa pasión, toda esa hambre que tú derramas sobre la iglesia. Espíritu Santo, yo te pido que nos enseñen, Señor, desde la humildad, Señor, a buscarte, no por beneficio, sino porque te amamos, porque te necesitamos, porque tú eres vital para nosotros. Señor, saca y rompe todo conformismo, Señor, a la religión, de sentir que lo hacemos bien porque nos conectamos a las reuniones, porque estamos presentes. Señor, rompe con toda mentira de servicio engañoso, Señor, porque el primer servicio que lo llena todo es buscarte, Señor, con pasión, es buscarte con hambre, es buscarte con desesperación. Queremos provocar tu corazón, Señor, para cuando tú vuelvas nos veas encendidos, nos veas preparados, Señor. No queremos vivir ya nuestra vida de forma natural, sino que queremos vivir nuestra vida de forma espiritual, no solamente desde el conocimiento humano, sino que se vea reflejado en nuestras acciones, que se vea reflejado incluso cuando estemos en silencio. No se trata solo de decir yo soy cristiano, sino que nuestra esencia te refleje como la pura luz, Señor, como una luz pura que salga de nuestro interior, que las señales puedan seguir a los que creen, Señor, en ti. Espíritu Santo, rompe con el conformismo, rompe, Señor, con toda atadura de Satanás, Señor, que hace distorsionar la mente de mis hermanos y que por años se han conformado a vivir de una manera. Espíritu Santo, ven ahora, ven a traer arrepentimiento genuino. Ven a traer, impartir determinación a mis hermanos. Tú no nos culpas, Señor, por el pasado. Tú no nos culpas por no haber vivido, Señor, de la forma más correcta. Pero tú quieres tener un reinicio, Señor. Tú quieres volver a hacernos nacer del Espíritu, Señor, y yo profetizo sobre mis hermanos un nuevo nacimiento, en el nombre de Jesús, un nuevo nacimiento, que ya no se conformen más a la estructura de este mundo, sino que se conformen a tu corazón, que tener tu reposo, que tener tu paz, que tener tu gozo sea lo único que anhelen. Porque tú vas a tener cuidado de proveerles. Señor, yo sé, no he visto justo desamparado en una casa que mendigue pan, Señor. Si vivimos como justos, Señor, nada nos va a faltar, nada nos va a afanar, nada nos va a angustiar. Espíritu Santo, enséñanos a vivir como justos, como personas justas que viven en verdad. Y si hemos mutilado el cuerpo, y si hemos murmurado, y si hemos cuestionado, Señor, a tus hijos, Señor, no importa quién, así como David, Señor, no quiso matar a Saúl, siendo Saúl un hombre malo, pero él dijo, yo no voy a levantar mi mano en contra del ungido de Dios, siendo que David estaba siendo un hombre corrupto. No queremos tener más sangre de nuestros hermanos en nuestras manos por vivir de forma natural y racional, sino que queremos nacer y vivir desde el Espíritu
para ya no mutilar el cuerpo, Señor. Espíritu Santo, la intimidad va a traer sanidad. Yo veo aquí que hay mujeres que tienen mucho daño en su corazón, incluso tú pasas por altos y bajos emocionales, pero Jesús te dice, hey, la intimidad va a ser la clave de tu transformación. Espíritu Santo, ven ahora sobre sus vidas, ven a marcar un reinicio en el corazón de mis hermanos y hermanas. Señor, solo vivir una vida íntima nos hace no estar enojados, nos hace no guardar rencor, nos hace no guardar ofensas, nos hace no contar ni llevar ofensas, Señor, contadas de alguien, sino que nos hace perdonar y amar. Ser semejantes a Dios. Señor, yo termino con esta palabra. Sed semejantes a Dios. Sed semejantes a Dios. No necesitas nada más que importe que tú seas semejante a Dios. Y si no estás viviendo semejante a Dios, y si te volviste insensible y te volviste una persona dura, es porque falta intimidad. Sed semejantes a Dios, como Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. En el nombre de Jesús les bendigo y desato esta palabra a sus espíritus y que dé fruto abundante, que esta semilla crezca como árbol. En el nombre de Jesús. Amén.